Bienvenidos a Desde la Voz del Paciente. En cada episodio exploramos testimonios que se convierten en fuente de aprendizaje para nuestros equipos de salud. Acompáñanos en este viaje narrativo, conectándote con expertos que están construyendo una atención de salud más humana, efectiva y centrada en el paciente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de nuestro podcast Desde la Voz del Paciente, una iniciativa de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, SOCAS, que persigue el poder conversar, analizar, reflexionar sobre la perspectiva de los pacientes como una forma de aprender hacia los equipos de salud, ¿cierto? Y que compartimos con ustedes, con quienes nos siguen en las distintas plataformas, en Spotify, en YouTube, y que nos comentan, nos dan likes. Agradecemos también a cada uno y una de esos comentarios, porque también nos dan esta posibilidad de poder ir aprendiendo, mejorando, comentando sobre las diferentes experiencias que vamos tratando en cada capítulo. Soy Benjamín Carrasco, Past President de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, y hoy día me acompañan, como siempre, nuestra invitada estelar y permanente, la doctora María Begoña Yarza, médico pediatra, ¿verdad? Y presidenta de nuestra Sociedad Chilena de Calidad Asistencial. ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien, nuestro tercer podcast. Tercer capítulo ya. Estamos llegando a grandes. Sí. Dentro de poco ya tenemos una docena. Para allá vamos. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, Begoña. Y nuestro invitado experto de hoy es un privilegio, la verdad, tenerlo con nosotros hoy. Además de un gran profesional, es un gran amigo, así que también me siento muy feliz de poder compartir hoy día con él en este capítulo. Él es el doctor Jorge Olivares, es médico traumatólogo infantil, ¿verdad? Es jefe del servicio de urgencia pediátrica del Hospital San Borja Arriarán. Es presidente de la SOCHEM, es la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, y además fue también presidente de nuestra Sociedad Chilena de Calidad Asistencial de SOCAS. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte por acá con nosotros. Gracias por la invitación. Para mí es un agrado estar acá con amigos y formando parte de una instancia en la cual uno puede recordar a las SOCAS como su casa y representando también todo el camino de las urgencias pediátricas en este podcast al cual ustedes me han invitado. Feliz de tenerte acá, Jorge. Jorge es especialista en emergencia pediátrica porque el testimonio que vamos a escuchar hoy día y que también aprovechamos de agradecer a la paciente o la mamá, de verdad, de la paciente cuyo testimonio vamos a escuchar hoy día. Queremos agradecerle a través de este capítulo también. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la emergencia pediátrica, con un caso, un testimonio, una historia que esperamos nos llame a la reflexión, esperamos que nos llame al aprendizaje para poder ver cómo los equipos de salud podemos hacer las cosas un poco distintas, siempre desde la mirada del paciente, de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que percibe, independiente de la actuación técnica, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a tratar hoy día. Entonces, para eso, los quiero invitar a que comencemos, ¿verdad?, con este primer segmento del testimonio de hoy. ¿Les parece? Encantados. Vamos. Y vengo a contarles la experiencia que tuvimos de atención de salud con mi hija Tatiana a la edad de 1 año y medio. Nosotros vivimos en la zona sur de Chile y recién llegados aquí, veníamos de Santiago a empezar un nuevo proyecto de vida y resulta que la Tatiana comenzó a tener un día de la semana, comenzó a presentar malestares, decaimiento y ya en la tarde-noche comenzó con fiebre.
La fiebre empezó a subir muchísimo. En la madrugada ya tenía 39 y medio. Y resulta que la Tatiana lloró toda la noche. No sabíamos qué le pasaba, no sabíamos qué le dolía, porque era tan chiquitita que no podía contarnos qué era lo que le pasaba. Y como a las 12, su papá me llama y me dice que la Tatiana anda muy decaída, está como que no tiene ánimos, como que no es la... Se sentía, si bien no tenía fiebre, pero no se sentía como... no se le veía muy animosa. Y de repente él sintió que se le desmayó en algún momento y de ahí quedó. Entonces le dije que se la llevara ya al hospital de urgencia para que vieran qué le pasaba. Pero me dejó muy confusa porque los médicos nos indicaban de que la Tatiana tenía una infección importante, que había presencia de algo importante en ella por un examen que le habían hecho, que no recuerdo cuál era, en donde había una presencia de algún tipo de, alguna presencia infecciosa importante y que no, de acuerdo al examen físico, no lograban identificar que se viera algo que fuese evidente y que para ello iban a tener que empezar a descartar desde lo peor, desde meningitis para abajo. Y nos dijeron que para poder detectar la meningitis tenían que hacerle una punción lumbar. Con el papá casi se nos metió el mundo abajo porque en el fondo era un procedimiento terriblemente invasivo, muy doloroso y si ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos buscando. Frente al temor de que ella, y correr el riesgo de que ella realmente tuviera algo de gravedad y que pudiera pasarle algo, accedimos a que se le hiciera esta intervención. Fue una situación muy terrible como mamá. Terrible, ¿por qué? Porque en el fondo entraron a la Tatiana, entré yo a acompañarla, el papá estaba muy afectado y finalmente la ponen en una posición en que la sientan, la dejan dobladita, abrazándose a las piernas y una enfermera que la tenía fija. Entendemos que no es haberle querido causar ningún daño, ni ninguna presión, ni nada, porque estaban interviniendo su columna. Pero fue un shock súper grande, porque, o sea, es muy fuerte ver a la hija pequeña gritando, llorando, tratando de tomarte, pidiendo, llamándote para que la sostengas, para que la saques, para que la protejas y no puedes hacer absolutamente nada. Solamente puedes decir, por favor, tranquila, aquí estoy yo, no te muevas. Los médicos y las enfermeras adentro tomándola y apretándola para que no se moviera. Gritó todo lo que tuvo que gritar cuando se le hizo la punción y hasta ahí va, en el fondo íbamos, entre comillas, sosteniendo la situación y mi desorientación aumentó cuando el médico saca la muestra y nos dice que bueno, el líquido está totalmente cristalino, ni siquiera es necesario mandarlo al laboratorio. Entonces yo no entendía nada, o sea, era tan evidente que la niña no tenía esta enfermedad o este riesgo y la sueltan a la Tati, me la entregan, nos abrazamos, nos apretamos, me tuve que aguantar el llanto porque sentía que ella tenía que estar sostenida. Muy bien, hemos escuchado este primer segmento, ¿cierto? De la señora Gabriela y su hija Tatiana, que tienen este primer segmento de atención en una emergencia pediátrica, ¿cierto?
No sé, ¿qué podemos comentar? ¿Qué les llama la atención de este primer segmento? Esta punción lumbar, esta búsqueda de un diagnóstico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Parto yo? Por favor. Mira qué caballero, Jorge. Jorge. Pues. Así es, así es. Yo quería decir que es muy apropiado en esta fecha estar pensando en conversar de un caso en una urgencia pediátrica. O sea, creo que esto puede servir para muchas mamás, papás, en fin, de una experiencia y para, por cierto, nuestro personal de salud que también puede también reflexionar sobre este caso. Así que me parece súper pertinente el momento de esta conversación. Y una de las cosas que yo quería señalar es que a mí me llama profundamente la atención, ¿no?, de que la conversación que se establece con la mamá de este procedimiento que la mamá señala, ¿no?, que le hacen a la niña, que todo lo que tiene relación con ese proceso de atención, yo siento que la conversación con la mamá y el papá no fue lo suficientemente clara, no se hablaron de todas las cosas que se fueron haciendo. A mí me parece de que la participación de la mamá en el procedimiento mismo de la punción lumbar habría generado un alivio a la situación, porque una mamá abrazando a su hija para que tuviera una posición como para hacer la punción lumbar habría sido muy acertado, ¿sí? O sea que... Tanto para la madre como para la niña, para Tatiana. Entonces lo que digo es que aquí se perdió una oportunidad de tener a una mamá y a un papá coparticipando de lo que estaba ocurriendo. Y solo para finalizar, que nos perdimos esa oportunidad, solo decir, para la tranquilidad de los que nos escuchan, que lo que ocurrió en esa urgencia parece razonable, ¿cierto, Jorge? Que en un cuadro febril tan abrupto como el de esta bebé de 1 año y medio, 39 y medio, la sospecha cierta, al parecer exámenes que ella no sabe cuál es, mostraban que había una infección, yo me imagino que es un reactante agudo, el que se tomó ahí, y entonces hacer la punción lumbar es del todo procedente, es parte del protocolo, pero a pesar de que biomédicamente a mí me parece que se actuó bien, veo una distancia tan grande entre lo que ocurría y lo que iba sintiendo esa mamá, sintiéndose muy sola, sin entender lo que ocurría. Confusa, con temor, yo me anoté acá, confundida, con temor de tomar la decisión, eso me llamó mucho la atención, el temor a tomar la decisión de si hacer o no hacer este procedimiento, es decir, o sea, y si fallamos como papá y realmente tiene lo que se está buscando, entonces, frente al temor de que realmente tuviera este riesgo o esta enfermedad, accedimos a que se pudiera hacer este procedimiento. Entonces, hay una mezcla de sentimientos acá. Jorge, desde tu perspectiva. Bueno, primero, eres un cuadro grave. De hecho, en cualquier urgencia sería categorizado como C2, ya que es el segundo nivel de mayor gravedad en la entrada a un servicio de urgencia. Tenía una fiebre alta de 39. Eso le da mayor prioridad, ¿verdad? Para quienes nos escuchan. Eso da prioridad de atención. El sobre 39 ya es un C2 por definición, además de que es un niño menor de 3 años, que es el otro punto que da prioridad. O sea, fiebre alta en menor de 3 años es un cuadro... Y el compromiso de conciencia. Eso, tuvo un desmayo. ¿Por qué tuvo un desmayo? Tuvo un desmayo que a lo mejor podríamos pensar incluso que fue hasta una crisis convulsiva sin convulsión, lo cual le da más gravedad todavía a lo que probablemente pensaron los médicos con respecto a hacer una PL, una punción lumbar, perdón. En este momento, el cuadro se puede catalogar como un cuadro febril sin foco, donde hay que empezar a buscar dónde está la infección. Yo supongo que hubieron exámenes previos porque la mamá dice que le dijeron que había infección, que había un proceso de infección. Por un examen que parece que ella Sí, hay exámenes que nos llevan a eso. Para hacer una punción lumbar, la madre y el padre tienen que firmar un consentimiento informado, que parece que sí lo firmaron porque ya da a entender que le informaron. Sí. ¿Ya? Yo creo que ahí estuvo el mayor
Error del equipo médico probablemente, porque debió haber explicado mejor, debió haberle dicho a la madre cómo era, cómo tomaban al bebé, porque al bebé obviamente hay que contenerlo. Si tú lo dejas suelto, En forma se va a espontánea no se queda claro, quieto, digamos, no se ¿no? queda quieto. Y va a llorar, aunque el procedimiento no sea tan doloroso, no sea tan doloroso como la madre lo siente. Así ¿Ya? Yo creo que ahí está el mayor problema en la comunicación del procedimiento, de cómo era y qué es lo que era. Estaba en un servicio de urgencia, de repente el tiempo no anda del lado del paciente. Claro. Y menos del equipo de salud. Y menos del equipo de salud. Era un cuadro grave. De acuerdo. Yo creo que ahí faltó un poco. Y en la urgencia que tú diriges, ¿no suele suceder que le piden a la mamá que participe del...? Sí, en este momento se pide, hay varias leyes de acompañamiento de las madres a los hijos, está la ley Mila y otra ley más de hospitales amigos, las cuales los papás duermen en los servicios hospitalizados con los niños para acompañarlos, ayudar en lo que es alimentarlos, bañarlos, lavarlos. Así que está bien que estén ahí. De hecho, yo comentaba un poco antes que en este momento incluso los reanimadores nosotros dejamos entrar a los padres para que vean. Esos y son los acompañen. casos más graves, No, reanimación, claro, por supuesto, sí. paro cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. Así que el que estén los padres adentro en este momento está aceptado en todas partes del mundo y parece bien. Vale. En general la experiencia es buena. Yo creo que ahí falló un poco comunicar cómo era el procedimiento, pero yo diría que desde el punto de vista biomédico, hasta la punción lumbar estamos bien en cuanto a buscar foco, ¿ya? Porque no teníamos foco, entonces no sabíamos qué es lo que tenía el niño. Perfecto. Y yo sospecho que la frase que dijo el doctor con respecto a la punción lumbar, que la ve clarita y dice, no vale la pena casi mandarla a examen, fue una frase que lo más probable que creyeron decir algo adecuado para mostrar Para tranquilizar. para tranquilizar porque el líquido estaba transparente, y lo que generó es un pavor, pensar que todo eso había ocurrido para nada. Y lo más probable es que solo fuese una frase porque está normado que después de una punción lumbar solo pueden mandarla al laboratorio. No hay ni una posibilidad de no mandarla. Entonces, nuevamente, el problema de la comunicación. Creer que estás comunicando algo que baja la ansiedad y lo que estás probablemente poniendo genera el efecto es una contrario. bomba. Exacto. Sí. Les invito entonces al segundo segmento de esta historia, ¿sí? Para que podamos continuar con la reflexión. Y cuando volvemos a la habitación del hospital, porque la iban a dejar hospitalizada, claramente le digo al papá que no había nada, que estaba todo, entre comillas, normal. El papá la abraza, se pone a llorar porque estábamos muy asustados. Y empieza de ahí una seguidilla de intervenciones, de descoordinaciones entre las enfermeras y el pediatra de turno, que después nos enteramos que no era el pediatra de la Tati, que había llegado al hospital. Entonces empiezan a dar una cantidad de órdenes y contraórdenes en relación a cuál iba a ser el procedimiento con el que iban a seguir con la Tati para seguir averiguando qué era lo que tenía. Fueron un montón de exámenes en que además insistíamos en que no entendíamos por qué si le iban a colocar antibióticos, no le iban a colocar antibióticos, porque un médico decía una cosa, otro médico decía otra, y las enfermeras molestas tampoco daban un trato muy contenido tanto a la niña como a nosotros. Yo estaba un poco desorientada aún porque no sabía cómo manejarme adentro, porque también tenía la sensación de desamparo, de que si me ofuscaba mucho o exigía mucho, podían no tener un buen trato cuando le estuvieran interviniendo a la Tatiana. Y hubo un momento de la mañana, del día siguiente, que empiezo a mirarle y que de sus oídos empieza a salir materia o algo, un líquido, ¿no?, de buen aspecto que empezaba a correrle. Solo que hubo un momento en que cuando logro hacer que las enfermeras vengan, la limpien y nos dicen así, muy sueltamente, nos dicen, ¡oh, se le reventaron los oíditos! Y yo así como, ¿cómo?
Si se suponía que no tenía nada en los oídos el día anterior que viera o que manifestara que ella tenía una infección de cuidado en los oídos. Así es que nos dijeron ya, están todos los exámenes terminados, está todo ok, y le queda solamente la visita al otorrino. Fue al último médico que la examinó. Tuve que prepararla, irme con ella en brazos, recorrer todo el hospital para llegar a la consulta del otorrino. Y el otorrino nos pregunta a qué venimos, o sea, le contamos nuestra historia de todo lo que habíamos pasado. El otorrino molesto, porque dice, es evidente, ya me dice, no necesito ni siquiera revisarla. O sea, a usted le queda claro lo que tiene. O sea, se le reventaron los oídos. Es una otitis. Y es una otitis aguda, media grave, qué sé yo, Y entonces, ahí sí que nos sentíamos total y completamente... Yo en realidad me sentí totalmente pasada a llevar. Porque lo que más insistimos el día anterior para evitarnos todo este tránsito tan penoso era de que lo hubiesen visto bien los oídos. Y yo de medicina sé nada, pero me imagino de que eso se hubiese notado. Por algo el otorrino estaba también molesto y casi poco menos que nos sacó de la consulta. O sea, aquí yo no tengo nada más que hacer, la mando de vuelta. Y escribió en su expediente. Entonces fue sentirnos que íbamos de un lado al otro como peregrinos, sin tener nada claro, sin saber el terreno que estábamos pisando, sin mucha información clara por parte de nadie, teniendo que haber expuesto a la Tatiana a exámenes terriblemente invasivos, dolorosos, que no eran para nada necesarios. En este segmento tenemos otra arista de la atención, ¿cierto? Tenemos una segunda parte en donde hay la mamá describe una seguidilla de órdenes y contraórdenes, a lo mejor algo de confusión, desde la percepción del paciente estoy hablando, ¿no? Y luego esta sensación como de frustración por el producto de que hicimos algo y tomamos un riesgo innecesario con la punción lumbar que finalmente desemboca, afortunadamente, en este caso, en un resultado positivo, ¿verdad? En un resultado bueno para la paciente, pero que luego de eso empieza todo este proceso y que finaliza en una interconsulta al otorrino a propósito de un hallazgo en los oídos, ¿no? Entonces, ¿qué nos resuena de esta segunda parte en este segmento de la atención? A mí me resuenan dos cosas. Una, que el paso de la urgencia a la hospitalización, en que el equipo de la urgencia debe entregar el caso al equipo de hospitalización, el médico de la urgencia al médico de turno y las enfermeras a las enfermeras, y por tanto se comparte el caso, se entrega y se comparte la conducta, ¿no? Mira, no, yo he pensado esto, hicimos esto acá, hay que continuar, sospecho, y hay que continuar, y se toma como el caso nuevamente. La literatura dice que en esos espacios, ¿no? En esas entregas, hay riesgo, porque puede no pasar toda la información, la otra persona no entender todo el contexto que se ha construido, y incluso plantean, ¿no?, de que sería muy inteligente que esa entrega o parte de esa entrega esté con el paciente. O sea que yo, mamá, ¿sí?, el médico de turno o lo llamo por teléfono o nos acercamos físicamente y yo le entrego, mire, ella es la mamá, se llama Gabriela, Tatiana, nosotros en la urgencia vimos esto, hicimos una punción lumbar, pensábamos en un cuadro, una observación sepsis, una sepsis, un foco meningio, cuadro muy grave, y bueno, descartamos la meningitis, estamos en este es el tratamiento que sugerimos. ¿Qué te parece a ti? Construyen, sí, me parece, nosotros vamos a seguir este camino, muy bien, y se entregan. Lo dejo con el doctor tanto, la enfermera tanto, muchas gracias señora,
nos veremos, qué bueno, está en buenas manos, y se va. Eso no ocurrió. Entonces, el traspaso de un caso de esta gravedad o de esta probable gravedad, pero es que ahora todos somos generales después de la guerra. Claro, previamente era una guagua de 1 año y medio con un cuadro febril sin foco. No hubo esa entrega. Y eso genera todo lo demás, porque ella ve otro doctor, otro equipo de enfermeras, por tanto no sabe si hubo una entrega, por tanto cualquier palabra que escucha o está pensando que cayó en otras manos, no sigue la misma conducta, hay como... Y al mismo tiempo yo me pregunto, al repasar la escena que tú describes, Begoña, es cómo la madre en este caso pudo haberse sentido, como decías tú anteriormente, copartícipe del proceso al sentirse involucrada en la entrega del caso, la entrega del turno, y cómo pudimos haber hecho más protagonista, no sé si protagonista, pero sí copartícipe a la madre en este proceso. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que en esta segunda parte claramente no hubo ningún tipo de explicación a la madre, porque no puede ella decir me hospitalizan y no había nada. O sea, ¿cómo hospitalicemos a alguien que no tiene nada? Primero, yo estoy de acuerdo con Begoña en el sentido de que la entrega de un paciente generalmente no es llevada como debería ser. Muchas veces hasta el camillero que lleva al paciente lleva la información. Se comunica a veces entre los médicos, pero muy superficial. En enfermería yo siento que puede ser un poco más profunda la entrega, pero se le entrega solamente datos de examen y cosas así. Y entre ellas. Que eso también, no tampoco está participando la... Claro, entonces yo creo que aquí falta, y a lo mejor es para la última parte, a lo mejor alguien de enlace del área de las ciencias sociales, ¿ya? Mira. Porque la madre está más del lado de las ciencias humanas que de las ciencias médicas, entonces necesita que el que le explique, le diga qué pasa. Pero eso a lo mejor es para más adelante. Ahora, la mamá habla de prejuicios en cuanto a la hospitalización, sí, que tiene mucho temor. Entonces, ¿por qué tendría que tener temor si está siendo incluso más acogida? Ahora la acompaña todo el día, sí, mientras está hospitalizada. El tema de se le reventaron los oídos un mal comentario, ¿ya? Los equipos técnicos nuestros de repente emiten comentarios que no deben hacer, ¿ya? Porque son mal interpretados, sí, por los... Yo te puedo decir como traumatólogo... Probablemente sin mala intención. No, puede ser sin mala intención. Pero el paciente o el familiar del paciente lo percibe de otra manera. Sí, yo te digo, por ejemplo, que en la parte mía, cuando tú le enderezas un hueso a un niño, eso se llama reducción. Sí. Y una vez un papá me dice, doctor, ¿pero cómo le va a achicar el hueso? Entonces ahí entendí que había que, claro, ahí entendí que había que darle más tiempo y explicarle qué es lo que era esas palabras. No sé si el otorrino lo pelamos al tiro. Él debería haber cerrado el cuadro. Él era el que tendría que haber tenido más empatía con la mamá, porque decirle que, bueno, señora, fíjese que era esto lo que tenía y esto es más fácil de tratar, todo eso. A pesar de que es agudo, a pesar de que... Sí, pero él como que cerró muy mal el cuadro. Y entonces lo más probable, lejos, lo más probable es que la Tatiana ya estaba con un tratamiento antibiótico. O sea que del punto de vista del pronóstico de esa otitis estaba seguramente tratada, ¿no? Entonces, claramente ahí nadie estaba generando confianza y lazos con la mamá. A nadie le importaba mucho la mamá en esos términos, en decir, esta mamá tiene que confiar en el equipo clínico, porque el equipo clínico está intentando sanar, curar y cuidar. Y si yo no genero confianza, todo este esfuerzo que estamos haciendo, el antibiótico, los procedimientos, lo que ocurre con ella es que le da miedo, tiene desconfianza, cree que fueron excesivos, que no debían haberse hecho. O sea que no generaron ningún espacio ni de confianza, ni tampoco le preguntaron nunca, le dijeron, señora Gabriela, señora Gabriela, ¿qué dudas tiene, señora Gabriela?
que nosotros le podamos resolver. ¿Qué duda? Y alguien resolviera esas dudas, ¿no? No. Sí, y eso probablemente es lo que aumenta el temor de todos los pacientes, porque nadie se da el trabajo de explicarle. Y aquí sí, yo le encuentro toda la razón a ella en la segunda parte. La primera parte yo entiendo que había cosas que, si bien había que explicar, yo entiendo que en una urgencia los tiempos son más breves. Todo hay que está actuar apurado, rápido. hay que actuar rápido. Y yo creo que de forma decidida. se actuó dentro de lo esperado probablemente. Sí. También debió haberse informado un poco más, ¿ya? También debió haberse informado un poco más. O yo creo que a lo mejor se lo informaron, pero también pasa el tema de que uno habla en inglés y los otros hablan en francés. Entonces no... Claro, el paciente habla en un idioma. Es difícil decodificar eso. Claro, ese es el tema. Entonces necesitamos a alguien que decodifique. De acuerdo. Bueno, vamos a ir al tercer segmento, el último segmento de esta historia de la señora Gabriela y su hija Tatiana en una emergencia pediátrica y a descubrir quizá qué pudimos haber hecho distinto. Yo creo que esta última parte nos vamos a concentrar más en la reflexión final que hace la señora Gabriela en relación a este episodio. Vamos con este tercer segmento. Y esperaría de que en otra situación pudieran, no sé, por último tener una mayor deferencia, que las opiniones entre médicos se pudieran dar. O sea, yo no encuentro nada de malo que si un médico pone una tesis y hay otro médico que dice a lo mejor sí, puede tener razón, pero a ver, podemos probar por esto otro. O sea, en el fondo sentimos que fueron los procedimientos para asegurar al hospital, no para velar por el bienestar real de la Tatiana y muy poca diferencia con los padres que estábamos ahí, que éramos primerizos. Ojalá que este tipo de situaciones no se volvieran a dar y que en el fondo igualmente las coordinaciones que hayan entre los médicos, o sea, mejores tratos, mejores conversaciones entre médicos y enfermeras, que hayan también protocolos de mejores atenciones hacia los pacientes en relación a los cuidados que tienen durante las hospitalizaciones, sobre todo cuando se trata de niños pequeñitos. Cuando nos dieron de alta y con la Tatiana en algún momento tuvimos que ir a algún control, ella gritaba y nos acercábamos a una cuadra del hospital y ella empezaba a gritar y a llorar y a apretársenos. O sea, para ella fue una situación muy traumática y le duró muchísimo tiempo el poder olvidar. Entonces, eso, solamente quiero contar la experiencia por si le sirve a alguien este testimonio, o si alguien también se pueda sentir identificado en alguna situación similar. La idea es que ojalá se puedan ir mejorando los protocolos y también la forma en que los profesionales y las asistentes y los asistentes también abrazan su trabajo. Qué interesante esta reflexión de este último segmento en donde es la paciente la mamá, en este caso de la paciente, quien genera esta reflexión constructiva, encuentro yo, ¿no? Generalmente uno, frente a una experiencia como esta, tan dolorosa, no sé si innecesaria, porque ya hemos visto que biomédicamente esto correspondía y todo, ¿no? Pero en esta experiencia tan difícil, uno pueda también tener la capacidad y la resiliencia para buscar el lado constructivo.
en mi experiencia de escuchar y atender reclamos muchas veces y gestionar reclamos de pacientes en hospitales y clínicas, siempre me he encontrado con que hay un porcentaje muy grande de pacientes que junto con hacer el reclamo te formulan alguna solución, te formulan alguna recomendación o te preguntan ¿por qué no pasó esto? No se quedan solamente en el reclamo, sino que van un poco más allá y también pueden formular recomendaciones de actuación o sugerencias en la atención, como lo hace la señora Gabriela acá. En esta parte final ella se refiere básicamente a un sentir como de que todo lo que se hizo fue más para asegurar al hospital que asegurar a la paciente. O sea que la atención estuvo más centrada en quizá proteger de alguna manera las actuaciones clínicas que se dieron en su percepción, repito, y es lo que estamos analizando, que pudo haber sido de una manera distinta. Pero a mí lo que me llama la atención profundamente de esta última parte de la reflexión es que cómo ella es capaz de también generar esta recomendación y sugerencia, ¿no? De cómo pudo haber sido distinto este caso. ¿No les parece? Sí. A mí como que me impresiona que al final de lo que habla se le corta la voz. O sea, ella aún se recuerda de esa historia y le duele. Seguro. Le duele mucho. Sobre todo cuando recuerda que la niña cuando se acercaba al personal de salud lloraba. O sea que para ella la experiencia de su hija no fue buena. Y no terminó en ese episodio. No. Entonces, como de reflexiones, esto que señala, que ella dice como que el cumplimiento de ciertos protocolos que ella veía que cumplían era más bien para el hospital. La primera reflexión es que no es suficiente con cumplir los protocolos biomédicos para que la atención de salud sea satisfactoria. Y no solo es la percepción de la salud, como que la percepción es algo subjetivo y lo importante es la salud biológica. No. El aspecto técnico. El aspecto técnico, porque en el mediano y largo plazo, si esa mamá no confía en ese equipo, en el equipo de ese hospital, no confía en lo que hicieron, si nuevamente Tatiana tiene un problema de salud, quizá esa mamá tome una decisión no acertada de no ir, cuando ese era el lugar que tendría que ir. O sea, que ella sienta esa desconfianza y que sienta que se cumplió con los protocolos y no con la atención de su niña, nos pone una distancia tremenda. La segunda, que puede afectar la salud, la segunda es que nunca vieron a la mamá como una tremenda oportunidad para ser participante del proceso de salud. En el corto plazo, en agarrarla, en tomarla, sostenerla, en explicarle, en todo, ¿no? No la vieron. Pero además, esa es la cuidadora de la niña. El equipo de salud no es el dueño de la salud de la niña, de Tatiana. La que cuida a esa niña es la mamá. O sea que lo más relevante ahí, además de los derechos de la pequeña Tatiana, es los derechos de esa mamá como cuidadora, de tener todas las herramientas para entender lo que pasa y ser parte. Entonces yo siento que se perdieron la oportunidad de la mamá, que creen que el proceso de atención de salud es suficiente con tener protocolos biomédicos y no tener una relación con las personas humanizada. Y la tercera, que a mí me parece así como importante, es el tema de entender que el proceso de atención en salud es con la participación de las personas que atendemos. Sin eso, no hay proceso de atención. Lo que hacemos es un conjunto de actividades, ¿cierto? Hacemos punciones lumbares, entramos a pabellón, pero no hacemos un proceso de atención a las personas. Jorge, ¿cuál crees tú que son los 3 aprendizajes importantes de este caso? Yo estoy muy de acuerdo con Begoña. Yo creo que existen protocolos para esto, ya protocolos de la parte técnica y también existen los otros protocolos. ¿Se cumplen poco? Sí se cumplen poco, ¿ya?
hay un problema en la parte de salud que es bastante fuerte, que cuesta mucho atacar lo que son los egos del personal, ¿ya? El ego de los hospitalizados es uno, el ego de la urgencia es otro, entonces esos no son capaces de pensar que su trabajo es con el paciente y no que yo soy el que mejor diagnostico o yo soy el que mejor opero. Porque eso de los egos nosotros lo vemos a cada rato. O sea, yo entrego un paciente a los servicios pediátricos y no me podéis mandar esto todavía, porque tenéis que cargarle agregarle esto otro. Y la mamá se va a quedar en un pasillo de la urgencia cuando podría estar mejor en una cama arriba, mientras se terminan los exámenes o los análisis. Ese tema de los egos a nosotros nos pega muy fuerte porque nosotros lo vemos, ¿ya? Nosotros hablamos de los díscolos en el hospital. Está de turno un díscolo. Y entonces eso hace que no se comprenda lo que dice Begoña, que es que el más importante es el paciente, y en la parte pediátrica el paciente son dos: el papá o la mamá y el niño. Y porque si no, tú no te puedes entender con el niño, no le vas a explicar al niño, te voy a pasar una punción lumbar porque es lo mejor para ti. Tiene que sentar a la mamá y explicarle. La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico de muchísima utilidad y que puede ayudarnos a salvar una vida. Pero tienes que decírselo a la mamá en una forma que ella te ayude a hacer el examen. No está bien que solo esté sentada ahí o le tome la mano porque no sabe por qué le está tomando la mano, no sabe, porque ella piensa que le están a lo mejor agrediendo y ella lo sintió así. Como una agresión, claro. Lo sintió como una agresión. Y es un tratamiento, es un método diagnóstico. Entonces yo entiendo que nosotros tenemos que sentarnos a conversar más todavía. Tenemos muchas leyes que están en este momento ayudando, sobre todo la parte pediátrica, al acompañamiento al niño hospitalizado, al darle comida a los papás mientras está el niño hospitalizado, que son todos elementos para que el papá se mantenga. Pueden cambiarse los papás entre medio, que entra uno sale otro, lo que es lógico también. Sí. A veces van las abuelitas o algún tío, pero la idea es que el niño no esté solo, ¿ya? Entonces, hay en este momento políticas de salud tendientes a apoyar al niño, al paciente, con los familiares, que son los que ellos quieren. Pero yo entiendo que hay un problema nuestro que todavía no lo podemos solucionar, y yo le pongo egos, pero a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es no aprender de las ciencias sociales que nos tendrían que apoyar a lo mejor. En este momento está la gente de la UIRS que algo trata de ahí, pero claro, ahí el médico le dice, no, pues tú eres solamente el administrativo ahí, no tienes el conocimiento que yo tengo. Claro. Yo soy el supermédico. Pero tú no crees, Jorge, que nos falta que en las reuniones clínicas, cuando hablamos de problemas de salud, que pongamos estos casos. Sí. Y que hablemos de que no vamos a hablar de cuáles son los diagnósticos diferenciales de un síndrome febril, sino que vamos a hablar cuáles son los problemas más frecuentes de comunicación con las mamás o con los papás, cuáles son las frases o las palabras con las cuales más adecuadas para dar determinadas noticias. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a los médicos les interesa que se hable de casos clínicos, con el último examen que hay, que cómo se trata esto, cómo se trata. No le interesa eso, si ese es el tema. Ahora, yo sospecho que a lo mejor desde la formación médica debería haber una mirada más fuerte. Sí siento que desde la formación de enfermería hay una intervención ya, lo he visto, pero en la parte médica no hay ni una intervención. O sea, en este momento sí hay mallas que toman más la integralidad del manejo del alumno, pero llegan arriba algunos de verdad, y lo digo, yo soy de los viejos, que ya nosotros fuimos criados de otra forma, pero es una cosa de prácticamente yo sé todo, no me pueden decir nada, esto se hace así, así y así. Entonces, esta parte que tiene que ver con la comunicación de los padres simplemente no la manejan. No sé si ahora en la formación con mucha simulación clínica podría incorporarse a las mallas. Puede ser porque puede ser fácil, porque uno sale, pero los médicos de repente ni se presentan. Yo soy tal, no. ¿Qué le pasa a su motivo de la consulta? Claro, ¿qué le pasa a su ¿Qué le pasó? Claro. Entonces, y la mamá, si uno se acerca y dice, mire, yo soy el doctor tanto, voy a ver a Pedrito, por ejemplo, ya se establece un lazo distinto. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y cuesta de repente que eso lo hagan, ¿no? Pero ahora hay un movimiento que se ha ido desarrollando y que SOCA es parte y que
tiene que ver con esta red de humanización, ¿no? De mirar la atención de salud desde la perspectiva más humana, de la relación, de la comunicación, Y del multidisciplinar respeto, también, y ¿no? multidisciplinar. Entonces, quizá esta es una oportunidad que tenemos hoy para que multidisciplinariamente los equipos se suban a esta conversación. Hay mucha gente que está médico, enfermera, tecnólogo, hay mucha gente Sí. muy, muy Y motivada. también de las ciencias sociales. Y de las ciencias sociales también. Así que en una de esas, Puede ser una Tenemos oportunidad. una tremenda oportunidad, creo yo. Y más aún, te voy a contar una buena noticia, Jorge. Pronto nosotros vamos a tener en la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial nuestro 18º congreso. Mira, cómo ha pasado el tiempo, Sí, ha 18º pasado. congreso. Estamos celebrando los 20 años de SOCAS en Chile y en Latinoamérica, que es algo súper importante, por supuesto, para nosotros, pero también para la comunidad. Y fíjate que el lema que hemos elegido para este congreso, que va a ser en octubre de este año 2024, es "Nada sobre mí sin mí, la esencia de la coproducción en salud". O sea que realmente queremos en este congreso poder mirar, hacer doble clic bien, bien profundamente a cuáles deben ser los aspectos esenciales en la coproducción de salud, incorporando al paciente o a los familiares en este caso en el proceso de la atención y incluso reconociendo en el al- diseño, al o sea, ser no humano. solo en el momento de la atención como lo veíamos Seguro. con esta paciente y su mamá, sino que en el diseño desde antes. Desde O sea, antes. que la coproducción es en todo el sistema sanitario y en cualquier momento del sistema sanitario. Así que ahí vamos a tener una tremenda oportunidad, sin duda. Así que ahí vamos a de estar poder- los tres juntos. Me alegro porque las agrupaciones de pacientes es una cosa que empezó a llegar. Yo me recuerdo cuando era presidente de SOCA hablar de la agrupación de pacientes y algunos me miraron como extrañados. Sí, eso bueno, es como una impronta de SOCAS. Nosotros hemos también hablado de temas y levantado temas en los momentos en que nadie habla sobre esos temas, porque nos preocupa. Y bueno, este podcast también tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo abrimos ciertos espacios de conversación franca, de conversación súper objetiva, ¿cierto? Pero también tratando de hacer resonancia con la experiencia del paciente. Ha sido un capítulo súper interesante. Yo les quiero agradecer, Begoña, Jorge, por esta interesante reflexión. A todos quienes nos siguen en las distintas plataformas, en Spotify, en YouTube, invitarlos a comentar este capítulo, comentar el capítulo 1 y 2 que tuvimos también recientemente. Estamos muy contentos de poder tener esta iniciativa y los dejamos a todos invitados e invitadas a nuestro próximo capítulo, el capítulo Que nos número manden 4. y que nos manden historias. Tienes toda la razón. Que nos manden historias. Hemos habilitado un correo electrónico que es comunicaciones@socas.cl, comunicaciones@socas.cl, donde estamos recibiendo desde ya, por supuesto, historias, testimoniales, que son muy protegidos también en la identidad del paciente. Protegemos esa confidencialidad de la información, nos preocupamos de aquello y a través de ese canal poder seguir recibiendo nuevos testimonios que podamos compartir, reflexionar con distintos expertos, como hoy día hemos tenido el placer y el privilegio, Jorge, de poder conversar contigo. Así que muchísimas gracias por esta... Su casa. Su casa es tu casa, tú lo Es sabes. mi casa, yo lo sé. Para que los que nos conocen más, para mi señora también ha sido su casa y ella siempre ha estado muy incorporada, mucho más que yo en los últimos años, a la actividad de SOCAS, ¿ya? Así que gracias por haberme invitado, me siento feliz de estar en mi casa y creo que es un tema de seguir trabajando permanentemente la relación de todos los que forman parte del acto sanitario. Vamos entonces por esa coproducción en salud. Les agradecemos a todos la atención y los dejamos cordialmente invitados a nuestro próximo 4º capítulo. Será hasta pronto. Chao.